7:04 de la noche, seguimos al aire en la verdadera alternativa de la radio y yo creo que les he dicho varias veces que mi día favorito es el lunes y el miércoles, específicamente por las secciones que manejamos acá en Amantes del Círculo Polar, y es que hoy estamos hablando de literatura, ¿cierto, Angie? Sí, oiga, tenemos por ahí varios recomendados literarios, incluso les estábamos hablando de este libro, que es El Último Secreto, pero usted nos trae un libro muy interesante, Sí, ¿no? vea que acá nos gusta hablar de literatura y nos gusta pues también compartir con esos escritores emergentes que han publicado sus primeras obras, y quiero hablarle precisamente de un libro que se llama Seúl 88, que es un thriller histórico sobre una familia colombiana en una nación exótica y mística, dividida también por cicatrices invisibles. Y bueno, digamos que acá vamos a encontrarnos una trama que tiene que ver con lo histórico, también tiene que ver con ese espionaje internacional, tiene mucho misterio, mucho histórico, y por eso quiero darle la bienvenida precisamente al escritor Felipe González, que nos acompaña a esta hora acá en Amantes del Círculo Polar. Felipe, bienvenido. Hola, buenas noches. Hola Alejandro, hola Angie. Saludos para todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Bueno, Felipe, le cuento que estamos muy contentos porque usted pues ha presentado esta primera novela en la que mezcla elementos que en lo personal me gustan mucho, ¿no? Está lo histórico, están esas intrigas diplomáticas también, eh, pero sobre todo en ese ámbito internacional. Y yo quiero preguntarle por qué hablar de Seúl 88. Porque es una historia desconocida y por azares o diosidencias es una historia que me tocó a mí, que le tocó a mi familia y era el momento de contarla. Como bien leían y explicaban, Seúl 88 es un thriller histórico, es histórico porque ya pasó hace mucho tiempo, es un thriller porque pasan situaciones del día a día, pero también de misterio, de espionaje, de todos los intríngulis que se tejen en el sector diplomático y también es autoficción porque pues está basado en las experiencias de mi familia en el año 1988, un momento muy importante para la historia del mundo, pero también para la historia de Colombia. Y lo digo brevemente, para la historia del mundo porque tuvo lugar en el año 88, tuvo lugar los Olímpicos de Seúl, los últimos Olímpicos de la Guerra Fría. Y también para Colombia porque en ese momento de alguna manera retomamos unas relaciones militares, por lo menos en lo que se refiere a la asignación de un agregado de defensa en Corea, y eso recayó en la cabeza de mi padre y yo recreo todo eso y todo lo que se vivió en un momento, que una cosa es la Corea de hoy, otra cosa es la Corea de aquel entonces, lo recreo pues de forma ficticia en mi novela. Claro que sí, Felipe. Y es que en ese sentido tenemos un personaje, ¿no? Constantino, que pues llega a la República de Corea y allí pues junto a su familia se va a encontrar en una situación política bastante tensa. Y usted mencionaba ahorita una palabra que me parece muy bella, aunque no es bastante informal, y es la diosidencia, ¿no? ¿Cuáles fueron esas diosidencias que le permitieron construir este libro desde la experiencia de su familia? Si me permiten, unas diosidencias grandes y unas pequeñas. Las diosidencias grandes y lo más importante, y tenemos que resaltarlo, es que no llegamos allá porque caímos en paracaídas, sino porque en el año de 1900, Colombia envió un batallón de combate que combatió al lado del Comando de Naciones Unidas y de Corea del Sur en contra pues, del bloque comunista del 51 al 53. La guerra de Corea fue del 50 al 53, pero pues nosotros los colombianos llegamos del 51 al 53. Y desde entonces no se había, pues algunas visitas, por supuesto, diplomáticas y otro tipo de corte, pero desde entonces hasta el año 88 no se había enviado a nadie. ¿Y cómo se envió a alguien y se tomó la decisión de enviar a alguien en el año 88 en un momento tan importante? Pues si quizá mucha gente no se acuerda, especialmente la gente más joven, no se acuerda que, y no recuerda que en el año 87, alrededor de septiembre, el presidente Virgilio Barco fue a hacer una visita diplomática, a hablar de algunos temas, y fue una visita que tuvo una crisis porque él casi se muere por una diverticulitis, pero en muchas de las cosas que se decidieron ahí fue enviar una representación militar. En este caso, pues se escogió al año, a los meses a mi padre, pero se decidió porque
Corea del Sur lo estaba demandando, el Comando de Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos, lo estaba demandando, pero Corea del Sur también, porque Corea del Sur estaba viviendo unas crisis sociales desde los 80, finales de los 70, que eventualmente en el año 88 terminaron en lo que hoy es la Sexta República. Entonces, pues esas diosidencias, uno puede, lo que te digo, unas diosidencias grandes, la guerra de Corea, el sacrificio del Batallón Colombia, el esfuerzo de los colombianos, pero también las pequeñas, que un presidente tomó una decisión en plena crisis en el 87 y decir, en unos meses se va alguien a representarnos, y resultó ser mi padre y mi familia terminó viajando. Sí, yo le quiero hacer una pregunta y es que, bueno, dentro de una entrevista que usted también le hacían, usted decía que si hay un libro que realmente quieres leer pero aún no se ha escrito, entonces debes escribirlo. Y es muy interesante porque digamos que la participación de Colombia en lo que es pues toda esta guerra, ¿no? En Corea sí se ha hablado. Y si sea, de pronto no tanto como uno quisiera, pero sí hay documentos que lo registran, incluso hay material audiovisual, bueno, hay muchas cosas, como muchas ópticas de verlo, pero que hace que su libro precisamente sea diferente, que era lo que usted estaba buscando en las estanterías y no pudo encontrar, así que decide escribir. Sí, pues mira que mi libro realmente resalta cuenta algo nuevo, que es lo que pasó 34 años después, cómo llegamos a recordar, y sin de pronto por no hablemos como de la gloria, pero sino a recordar la gloria, por lo menos a recordar esas relaciones que siempre han tenido Colombia y la República de Corea, porque hay libros, hay inclusive crónicas de guerra de algunos escritores, y en los diferentes niveles, personas que combatieron o corresponsales de guerra, inclusive hoy en día, gracias por Angie por eso, también hay un museo. Y esos esfuerzos, hace unos meses inclusive yo pude participar en el primer conversatorio nacional de la guerra de Corea, pero creo que lo novedoso de mi libro, pues no solamente contar la experiencia de mi familia, es contar qué pasó 34 años después, y en un momento como 1988, donde pasaron cosas importantes. Mira, hay una cosa, no les voy a arruinar la trama, pero la gente no sabe que hoy Corea del Sur y Corea del Norte siguen en guerra. Ellos firmaron un armisticio, lo que es un cese de hostilidades, pero jurídicamente están todavía en guerra, salvo pues que no hay combates, y se creó una comisión donde los norcoreanos y los surcoreanos y el Comando de Naciones Unidas siempre dialogan. Y en el año 88, mi padre, y quiero decir mi padre, y los colombianos, los 30 millones de colombianos que en ese momento, de la población que tenía el país en ese momento, fuimos representados en un momento muy importante donde Corea del Sur y el Comando de Naciones Unidas le dijo a los norcoreanos: ¿por qué explotaron un avión hace unos meses? ¿Cuáles eran sus intenciones? Ustedes querían arruinar los Olímpicos. Y Colombia, y con ese tipo de cosas, no solo mostrar lo que ha pasado años después, sino decirle a los colombianos que los colombianos no solo debemos mirarnos el ombligo, mirando qué es lo que está pasando dentro, sino que hemos hecho parte de grandes momentos históricos. Lo que pasa es que a veces se nos olvida o nadie nos lo ha contado, y yo lo quería contar, pues, y por la frase, pues, la versión más famosa de Toni Morrison es esa, como si no te gusta el libro que estás leyendo, o sea, hay un libro que te gustaría leer y no ha sido escrito, escríbelo tú. Claro que sí, Felipe. Yo quisiera finalmente preguntarle, bueno, si ya nos daba un panorama muy interesante del contexto histórico que acompaña este relato, pero quisiera también preguntarle si en algún punto tuvo alguna libertad creativa, alguna libertad literaria, no sé, de pronto para darle más sustancia a algún capítulo, o de pronto también a la hora de hablar de los personajes, que pues es familia. Claro, y eso pasa, cuando uno empieza a escribir, uno tiene unas ideas, pero la belleza de la literatura es que los personajes toman vida propia, la historia toma una vida propia. Personas que inicialmente estaban basadas en mi familia se cogieron una personalidad única, ya no son mis familiares, son tres protagonistas: Constantino, que está basado en mi padre, un mayor del ejército, mi madre, que en este caso se llama Margarita en la novela, y el cónsul en Colombia, en la República de Corea, en Seúl, que se llama Orlando, y creo que al final haberlo basado en ellos me permitió darle verosimilitud a los personajes, que es lo que el lector busca. El lector busca algo que es que es un pacto con el escritor, y uno no puede romper ese pacto, que él tiene que sentir que está en un mundo
pero no tiene que sentir que está leyendo, porque si no, entonces sabe que es algo irreal. Entonces creo que haberlo basado en personajes reales le da verosimilitud, pero al final tuve mucha libertad creativa. Esta es una novela que los lectores van a descubrir que no solo es una novela, sino también es un libro de cuentos. Y esos cuentos los escribe Margarita y eso, por ejemplo, también fue otro ejercicio de libertad creativa que no lo he visto en muchas obras. Claro que eso existe en la literatura, que se llama la muñeca rusa, que es un cuento de otro cuento, como por ejemplo Las Mil y Una Noches, pero esto es distinto. Espero haberlo hecho de una forma muy bonita para que el lector se lo disfrute y conozca también de algunas historias que pues no están conocidas, escritas por un colombiano, porque una cosa es que un coreano escriba sobre su historia y otra cosa que nosotros los foráneos lo hagamos con los errores y los aciertos que podamos tener. Sí, yo le quiero preguntar algo, Felipe, y es que me impacta mucho esa historia que finalmente también nace de una experiencia personal, ¿no? Y sí me gustaría saber, primero me imagino que usted estaba muy pequeñito, no sé si ya estaba en planes, mejor dicho, pero ¿cómo fue la experiencia de su padre también allí? ¿Qué resultó al fin de toda esta participación y qué dejó en su vida? Porque me imagino que la huella debe haber sido tan grande para que usted pues decida finalmente dedicar este gran espacio de su vida, estos años, este tiempo, pues a hacer un libro así. ¿Cuál fue esa marca imborrable que dejó un soldado allí también en este campo de batalla en la vida de su hijo? Gracias, gracias. Sí, mira que sí estaba pequeño. Yo, en mi casa tienen un chiste que yo me demoré mucho para hablar porque me criaron en español, veía televisión en inglés y el resto de los coreanos pues me hablaban en coreano, entonces yo no sabía en qué idioma hablar, pero pues ya había nacido, no, y toda la vida, a lo largo de estos, tengo 38 años, de todos estos, siempre terminamos hablando de Corea. Uno habla de muchas cosas, pero hay unos momentos más importantes, ¿no? Corea fue un momento muy importante para nosotros, porque de todas maneras es una experiencia bonita estar por fuera del país y con unas condiciones distintas. Y, pero sí, pues, fue hermoso. Además, lo que yo insisto es un año como 1988, unos olímpicos y un momento tan importante para la República de Corea, que había pasado en los 80 de unos conflictos sociales. Pues Corea en general realmente siempre tuvo unas dictaduras, si uno lo puede llamar así, ¿no? sin ningún juicio de valor, por supuesto, ¿no? a otros países con sus configuraciones políticas. Pero en el año 88, pues que asumió un nuevo presidente, pues empezó un momento que hoy en día Corea está viviendo, es lo que se llamaba el milagro en el río Han. Y por supuesto, como tú lo dices, es una batalla distinta. Fue una experiencia hermosa, una experiencia familiar, pero puntualmente para mi papá una experiencia, una batalla distinta, una batalla que los militares no están acostumbrados, que es la batalla diplomática. Para la diplomacia están los diplomáticos y los militares, que son la última defensa, que deberían ser la última, porque es el uso de las armas. Rara vez deberían enfrentarse a este tema diplomático, y pues muy interesante un militar colombiano después de 30 años representar no solamente un legado histórico, sino también un legado nacional, que es ir a las fronteras, ver cómo están las garitas de los norcoreanos, dialogar, pues no dialogar con ellos, pues porque todavía mi papá eran mayores, los que lo hacían eran los jefes de ellos, pero dialogar con los norcoreanos frente a temáticas de seguridad binacional o crisis internacional. Lo que yo te digo, en el año 87 los norcoreanos, para desestabilizar y afectar la justa deportiva de los Olímpicos, explotaron un avión, el 858, digo lo bello, eso no fue bello, eso fue terrible, pero lo bello de que un colombiano haya participado en un evento donde se les presentó ese reclamo y se les dijo: oiga, ustedes mataron cientos de personas, querían afectar esto, quieren afectar un país, y hay una foto, mi papá sentado en una esquina participando en todo esto, no solamente representando al Comando de Naciones Unidas, sino a Colombia, porque, repito, nosotros hemos estado en momentos clave de la historia del mundo y no se nos puede olvidar, los colombianos somos más grandes de lo que a veces nos gusta decirnos. Claro que sí, Felipe, usted lo dice muy bien y somos bastante grandes en materia histórica, aunque muchas veces no lo reconozcamos. Quiero finalmente preguntarle, Felipe, bueno, acá tenemos a los oyentes bastante interesados, bastante intrigados con esta historia. ¿Dónde pueden encontrarla o cómo pueden de pronto contactarse también con usted y bueno, seguir conociendo esos detalles de Seúl 88?
Me pueden, pues tengo Facebook, me pueden seguir por Facebook, Felipe González. La más fácil es Instagram, estoy @Felipe G. Giraldo. Y la novela la pueden conseguir por cualquier portal. Recomiendo Buscalibre y también la Librería Nacional y la Librería Lerner. Muchas gracias Felipe, claro que sí, una invitación, una recomendación para todos nuestros oyentes en este lunes de literatura, Seúl 88 del escritor colombiano Felipe González. Seguimos al aire en la verdadera alternativa de la radio.